Elementos IFKM para la gestión de asuntos de la empresa. Ya se ha dicho en otro vídeo que la información se estructura en elementos. Estos son creados por los usuarios como contenedores de información estructurada que están clasificados y cualificados con atributos y que pueden incorporar diversas funcionalidades, tales como enlaces con otros elementos, notificaciones programadas, archivos clasificados en carpetas, estados, notas asociadas a avisos y a emails, registros de actuaciones, automatismos programados, registro de tiempos y gastos asociados a usuarios y muchas más funcionalidades. Esto no significa complejidad, ya que cada tipo de elemento solo incorpora las funcionalidades que precisa de acuerdo con las necesidades de los usuarios que deban usarlo en cada caso. Los elementos IFKM se crean utilizando plantillas que son de distintos tipos, que habrá configurado el administrador y que se ponen en cada caso a disposición de los grupos de usuarios que correspondan. Cada plantilla se habrá diseñado con las funcionalidades que deban tener los elementos creados con ella. Una de las plantillas ya diseñadas se ha configurado para la gestión de asuntos en general de las empresas, cuya descripción es la que vamos a hacer en este vídeo. Vamos al menú del icono flotante, a la opción Buscar, y aparece un submenú con todas las plantillas de búsqueda que tiene el usuario a su disposición. Hacemos clic en Buscar asunto. Y aparece un formulario diseñado para buscar elementos IFKM creados con la plantilla asunto. Hacemos clic en el botón Buscar y aparece una lista de elementos IFKM del tipo asunto. Seleccionamos uno de ellos y abrimos su ficha. Es la ficha de un asunto ya creado. En la barra superior hay una serie de botones con diversas funciones. Destacamos la de copiar hipervínculo, que permite pegar luego la dirección URL de la ficha en cualquier otro sitio, por ejemplo en un documento Word. Si pegamos el hipervínculo en la sección de enlaces de cualquier otro elemento de IFKM, ambos elementos quedarán enlazados. Y se podrá acceder a cualquiera de ellos desde el enlace, pero desde uno de ellos solo visualizarán y podrán utilizar el enlace los usuarios autorizados respecto del otro elemento. Los demás usuarios no verán el enlace. Otro botón es Nuevo aviso. Haciendo clic aparece un aviso que muestra un enlace con el elemento del que se ha partido. Es decir, los receptores del nuevo aviso dispondrán de un enlace a ese elemento IFKM. Cerramos el aviso. En la parte superior de la ficha se muestran los espacios para el título y la descripción. Más abajo hay una serie de atributos. En este caso concreto muestran el estado del asunto, que puede estar en revisión o bien terminado, muestran el tipo de asunto y el usuario responsable del mismo. Después está un atributo que es un enlace con otros elementos IFKM que queremos utilizar como referencia para poder acceder desde ella a esta ficha. En este caso son contactos que por ser clientes en sus respectivas fichas de elemento de IFKM se ha marcado un recuadro para que puedan ser enlazadas y utilizadas como tales referencias en otras fichas de elementos de IFKM. Haciendo clic en el espacio para el atributo se abre una ventana para la búsqueda y selección de esas referencias. En las fichas se podrán utilizar otros tipos de atributos que están ya disponibles para el diseño de las plantillas de elementos IFKM. Incluso se pueden utilizar como atributos referencias extraídas de datos procedentes de las otras bases de datos externas que tenga la empresa para procesos de gestión distintos. Cerramos la ventana y vamos al panel de la izquierda donde se muestran una serie de secciones. Estas secciones también las podemos visualizar en forma de pestañas, una para cada sección. La primera de ellas es una sección para insertar archivos. Posicionando el puntero sobre uno de ellos, si este tiene formato PDF o de imagen, se muestra una lupa que significa que IFKM habrá creado una miniatura de la primera página del archivo y que podremos visualizar haciendo clic sobre ella. Podremos aumentar el tamaño de la miniatura. Estas miniaturas de la primera página de los archivos nos facilitan poder seleccionar lo que buscamos sin tener necesidad de descargar el archivo completo. Cerramos la miniatura y desactivamos la función haciendo clic de nuevo en cualquiera de las lupas. A continuación hacemos clic en el archivo con el botón derecho del ratón y se muestra un menú contextual de todo aquello que podemos hacer con el archivo. La primera de las acciones que podemos hacer es descargar el archivo. La segunda abre una ventana del historial de cambios que ha sufrido el archivo. En dicha ventana podremos siempre recuperar cualquier archivo anterior que se haya situado en el mismo hueco de la sección de archivos y que haya sido sustituido por otro posterior.
Cerramos la ventana del historial del archivo y regresamos al menú contextual del botón derecho del ratón. Hacemos clic en la tercera opción, que es bloquear cambios de otros usuarios. Esta funcionalidad permite bloquear temporalmente el archivo para que los demás usuarios no puedan hacer cambios en el mismo, y la utilizaremos cuando queramos modificarlo, evitando que, mientras lo hacemos, otros usuarios puedan hacer lo mismo. Es decir, nos reservamos temporalmente el archivo para hacer modificaciones en el mismo. Hacemos clic y el archivo bloqueado se nos muestra con un fondo de color marrón claro, para indicar que se encuentra en esta situación de bloqueo. Posicionando el puntero del ratón encima del archivo, aparecerá un hint que informa qué usuario lo tiene bloqueado. Los demás usuarios, mientras tanto, podrán descargar la versión originaria del archivo sin ver nuestros cambios que vayamos haciendo, aunque los hayamos subido a la sección de archivos, hasta tanto no desbloqueemos el archivo aceptando o rechazando en este acto los cambios que hayamos subido en el curso de la modificación. Podremos visualizar todos los archivos que mantenemos bloqueados en la ventana de archivos bloqueados del menú del icono flotante. Sin necesidad de abrir dicha ventana de archivos bloqueados, en la propia opción de menú aparece un número que indica los archivos que mantenemos bloqueados en cada momento. En el menú contextual del botón derecho del ratón se muestran también opciones para el intercambio de archivos entre CIFKM y la nube de almacenamiento de archivos de Dropbox. Finalmente destacamos en el menú las opciones copiar y pegar. Si copiamos un archivo, lo que hacemos es copiar un hipervínculo al archivo. Si luego pegamos ese hipervínculo en la sección de archivos de cualquier otro elemento CIFKM, el archivo se copiará en ese otro elemento. Si pegamos ese hipervínculo a un documento Word o a un mensaje o en el espacio para edición de cualquier otro editor de textos que reconozca hipervínculos, se insertará el hipervínculo, lo que permitirá acceder directamente al archivo que hemos copiado, siempre que estemos autorizados para visualizarlo. Por ello, si no tenemos la aplicación CIFKM abierta, se nos pedirá que nos identifiquemos con el nombre y la contraseña. Si arrastramos con el puntero del ratón uno o varios archivos o una carpeta desde el escritorio de Windows o desde cualquier otro sitio de nuestro entorno y lo soltamos en la sección de archivos del elemento CIFKM, la carpeta, con su estructura de subcarpetas y los archivos, se subirán a dicha sección de archivos del elemento. El curso del proceso de subida se muestra en el icono flotante de CIFKM, donde se indica también cuándo finaliza. Si seleccionamos uno o varios archivos de la sección de archivos del elemento CIFKM y lo arrastramos con el puntero del ratón y lo soltamos en algún sitio del entorno, por ejemplo, en el escritorio de Windows, el archivo se descargará al sitio donde lo hemos soltado, exactamente igual que cuando antes lo hemos hecho al revés. Si seleccionamos un archivo o, por ejemplo, una carpeta de nuestro entorno, la copiamos y la pegamos en la sección de archivos de la ficha del elemento CIFKM, la carpeta, con toda su estructura de subcarpetas y archivos, se insertará en dicha sección de archivos del elemento CIFKM. Aquí vemos la estructura de carpetas. También vemos que el icono flotante muestra el proceso de subida de la carpeta y su contenido. Seleccionando carpetas de la estructura que se ha subido, en el panel de la derecha se muestran los distintos archivos de cada una de ellas. En resumen, las funciones copiar y pegar y arrastrar y soltar están extendidas en CIFKM tanto para enlazar los propios elementos CIFKM entre sí, como para copiar hipervínculos, carpetas y archivos de un sitio a otro entre CIFKM y nuestro entorno de trabajo. Con el objeto de facilitar el trabajo, al hacer clic en el recuadro de la parte superior derecha de la ventana del elemento CIFKM, se oculta la parte superior de la ficha y el espacio del panel de secciones se extiende y ocupa toda la ventana. Ahora seleccionamos la sección Notas y se abre el panel de notas. Vemos que hay una y la abrimos. Aparece la ventana de la nota y en ella se muestra un botón que permite, en su caso, responder con otra nota. Las respuestas se mostrarán en el panel de forma indentada. Cerramos la nota de respuesta sin enviarla y abrimos de nuevo la nota que hay en el panel. Vemos que tiene un archivo adjunto, que podemos subir más archivos,
que podemos consultar a qué usuario se ha enviado. Hacemos clic en el botón y se muestran estos últimos, indicándose en un recuadro si la nota se les ha enviado también por email. Y finalmente que podemos continuar enviando la nota a más destinatarios. El registro de notas, tanto si han sido o no enviadas a otros usuarios, facilita la trazabilidad de las actuaciones realizadas en el asunto. Ahora seleccionamos del panel la sección Enlaces, que muestra los que este elemento tiene con otros elementos de CIFKM. Vemos que hay 2 elementos enlazados, aunque quizá podría haber más, pero que en la medida que no estemos autorizados respecto de ellos, nosotros no podremos ver. En CIFKM se mantiene siempre la privacidad de los elementos. Cada usuario solo puede visualizar y acceder a los elementos en los que esté autorizado, lo que se determina en la sección Permisos de cada elemento. Hacemos clic en uno de ellos y se abre su ficha. Ahora, para añadir nuevos enlaces en este elemento, vamos a copiar elementos de cualquier lista donde aparezcan. Por ejemplo, hacemos una búsqueda desde el menú del icono flotante. Seleccionamos Buscar contacto. Aparece el formulario de búsqueda y hacemos clic en el botón Buscar. Seleccionamos un elemento de la lista y desde el menú del botón derecho del ratón hacemos clic en Copiar. Cerramos el formulario de búsqueda. Regresamos a la sección de enlaces del elemento CIFKM. En cualquier sitio vacío del panel abrimos el menú contextual del botón derecho del ratón y seleccionamos Pegar. Aparece el nuevo enlace creado en el panel de la sección de enlaces del elemento. Ahora seleccionamos un enlace y hacemos clic en él. Se abre la ficha del elemento enlazado. Seleccionamos su sección de archivos y en su panel un archivo. Lo copiamos desde el menú contextual del botón derecho del ratón y cerramos la ventana. En la sección de archivos de otro elemento CIFKM, a través del menú contextual del botón derecho del ratón, pegamos el archivo copiado y vemos que se muestra en el panel. Ahora seleccionamos la sección Horas y vemos que hay una anotación. La abrimos y aparece una ventana que muestra quién es el usuario que las ha realizado, la cantidad, si las horas son facturables, la descripción del trabajo y, en su caso, archivos enlazados. Ahora seleccionamos Notificaciones, que son avisos programados. Vemos que hay una anotación. La abrimos y aparece una ventana que determina si la notificación es periódica o por evento. Seleccionamos, por ejemplo, un evento, que es el transcurso de un periodo de inactividad en relación con el elemento. En el panel aparecen las opciones necesarias para configurar dicha inactividad. En la parte inferior se muestran los usuarios destinatarios de la notificación y si se quiere que ésta, además de en la lista de avisos, se muestre también en el calendario de CIFKM y si queremos que se envíe también un email al destinatario. Ahora seleccionamos Permisos, que es donde se determinan los grupos de usuarios que tienen acceso al elemento y con qué facultades. Vemos que en el panel aparece un grupo llamado General. Si hiciéramos clic en él, podríamos ver los usuarios que lo componen. Este grupo está autorizado con todas las facultades. Los recuadros que se marcan son los denominados roles de elemento, que se describen en otro vídeo. Cada rol reúne un conjunto de facultades que configura el administrador, en este caso para los elementos CIFKM. En el cajetín podemos buscar y seleccionar otros grupos de usuarios y asignarles facultades. Para los demás usuarios que no pertenezcan a esos grupos, el elemento no existirá. Cerramos ventanas, descartamos cambios y salimos de CIFKM desde el menú del icono flotante.